La ira de Dios está velada para muchas personas. Mucha gente, la mayoría de la gente en realidad no entiende la ira de Dios porque les ha sido velada la ira de Dios. O no creen en la ira de Dios como deberían de creer. A veces no tomamos con la seriedad necesaria para poder despertar en nosotros el temor de Dios. Porque la ira de Dios ha sido ocultada del corazón de los seres humanos. El día de hoy vamos a ver una enseñanza número 4, acerca de la doctrina de la ira de Dios basada en Romanos 1:18, cuyo título es La revelación de la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando una persona está en un estado de culpabilidad, o sea, cuando la justificación no se ha ejecutado en su vida, pues entonces sobre él está la ira de Dios. Y la ira de Dios se quiere revelar, y dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cuando una persona medita en su corazón y se da cuenta que está realmente bajo la ira de Dios, va a buscar una solución, va a buscar una reconciliación con su creador. Es necesario entonces que la ira de Dios o la revelación de la ira de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas para poder entender y para poder buscar esa solución y salir de un estado de ira de Dios. Hay un versículo en las epístolas de Pablo que habla acerca de los hijos de ira. Los hijos de ira. Y los hijos de ira son los que están bajo la ira de Dios. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo que el Señor pone como un recurso en nuestras vidas para poder entender la ira de Dios? Es cuando nosotros acudimos a la ley, cuando la ley se aplica en nuestras vidas. ¿Cómo se aplica a las vidas en nuestras vidas? La ley nos exhibe nuestro pecado, la ley nos exhibe como pecadores. Cuando la ley cumple su función en nosotros, entonces significa que cuando una persona, a través de la conciencia de la ley, se da cuenta que es un pecador y que la ira de Dios está sobre su vida, ahí la ira de Dios empieza a ser revelada para poder ir a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario obtener esa redención, esa propiciación que apacigüe la ira de Dios. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, si en nosotros no hay una conciencia de la ley, en nosotros no va a operar la conciencia del pecado, porque la ley exhibe el pecado. Si en nuestros pensamientos no tenemos el conocimiento de la ley de Dios, entonces nosotros vamos a estar viviendo en ignorancia de esa ley, por tanto vamos a pensar que lo que estamos haciendo está bien hecho. O vamos a estar a expensas de un relativismo moral, de decir, pues para unos algo es bueno, para otros es malo, y cada uno va a determinar lo que es bueno y lo que es malo para su vida. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que basamos nuestra cosmovisión, en nuestra filosofía, en base a la palabra de Dios, nosotros tenemos que establecer como mandatos absolutos la palabra y la ley de Dios. Y por la ley tiene una función. La ley tiene la función de exhibir, como dije, nuestro pecado, porque si no tomamos conciencia de la ley en nuestra vida, entonces no va a haber una conciencia de pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense esta última parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, no habría una conciencia o un conocimiento de pecado.
antes de la ley había pecado en el mundo y por la misericordia del Señor, para que no se perdiera toda la humanidad, sino que algunos pudieran ser rescatados y salvados, el Señor tuvo que introducir la ley en la vida del ser humano para que por medio de la ley se obtuviera el conocimiento y la conciencia del pecado y buscar la ayuda del Señor, buscar la misericordia del Señor para que fuésemos librados precisamente pues de la ira de Dios y de las consecuencias de la ira de Dios, que es el juicio para llevarnos a una condenación eterna. Pero el Señor, en su misericordia, nos ha mostrado su ley para que por medio de la ley entendamos que hay una ira sobre las personas que están en pecado y que debemos proceder a un arrepentimiento. Por eso 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Una faceta del evangelio, una parte del evangelio es la revelación de la ira de Dios. Parte del evangelio es decir, estás en un grave peligro porque la ira de Dios está sobre tu vida, porque el pecado está operando en tu vida y necesitas una salvación, necesitas un mensaje de esperanza, necesitas entender que la ira de Dios está sobre tu vida, pero que el Señor ha provisto un recurso para apaciguar su ira y apartar su ira de sobre tu vida. Sin embargo, el evangelio para muchas personas está encubierto porque se han rehusado a aceptar precisamente, aceptar en su corazón el evangelio y viven perdidos en este mundo. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo debemos entender este versículo? Se introduce la ley en nuestra vida para que el pecado abunde. No significa esto de que vamos a cometer más pecados cuando se introduce la ley, aunque el pecado usa la ley para motivarnos a pecar más. Pero lo que debemos entender en este versículo es que cuando la ley se introduce en nuestra vida, la abundancia del pecado en relación a nuestra conciencia va a operar. O sea, vamos a ser más conscientes del gran pecado y de que en nuestra vida hay demasiados pecados que necesitamos la gracia de Dios. Porque una persona que no tiene conocimiento de la ley podría decir, bueno, sí, tengo ciertos defectos, pero no está consciente del gran peligro, porque en su vida en realidad hay abundancia de pecado. Pero es necesario que se active la conciencia a través de la ley de esa abundancia de pecado, para que, como dice ese versículo, cuando abunda el pecado en su conciencia, sobreabundó la gracia. Nos da la oportunidad de que a través de su gracia nosotros podamos obtener la salvación, la redención, la liberación de la ira de Dios y de sus consecuencias. Amén.